8 de la mañana con 44 minutos y justo en la recta final de esta primera emisión, como todos los martes, al último, los últimos serán los primeros y vamos a cerrar con broche de oro. Adrián Román y Oscar Torres, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, Buen día a todos. Para hablarnos hoy también de casos exitosos de mediación, porque es importante que la gente vayamos entendiendo cómo poder solucionar sin llegar al conflicto. Correcto, y esa es la gran ventaja de la mediación y la conciliación privada que le ofrece a todas las personas, a todas las personas o interesados que no conocen la mediación. Entonces, en estos casos, bueno, siempre buscamos que se identifique con el caso que usted tiene. Y bueno, hemos tenido muchos casos, particularmente les podemos hablar de un divorcio, digamos, que llegaron la pareja ante nosotros. Y en este proceso de mediación, de forma amigable, de forma constructiva y proactiva, lograron resolver los puntos fundamentales. ¿Cuál era? Uno, si efectivamente la voluntad de divorciarse. Segundo, particularmente la pensión alimenticia de los hijos. Tercero, la guardia y custodia, es decir, con quién se iban a quedar los hijos. Y por supuesto, las convivencias, que eso es muy importante, en el cual se da el orden en la forma en la cual los padres ya no están juntos, pero que finalmente conviven armónicamente con los hijos. Entonces, eso fue muy importante, David, porque es emblemático para nosotros, porque fue el primer convenio que emana de un proceso de mediación privada en el estado de Morelos, que obviamente ya los interesados, obviamente, tienen que presentar su demanda de divorcio voluntario, digamos, ante un propio juez, que es el que se encarga legalmente de divorciarlos, pero lo relevante es que ya resolvieron todos sus temas, ya resolvieron todas sus situaciones y ya no había esa incertidumbre, primero, pues de una demanda de divorcio, ¿no? Contenciosa, quizás ya no mediante un tema de que tengo que acreditar una causa, pero sí particularmente de que debemos, claro está, lograr, obviamente, que esto no se haga más complejo en un juzgado. Entonces, esa es una gran ventaja y bueno, orgullosamente fuimos el primer centro privado acreditado, juntos construyamos acuerdos que logramos que un juez validara el convenio en el proceso de mediación. Entonces, si usted está en una situación de esta, acérquese a la mediación. Y ahorita que los juzgados todavía están cerrados, puede empezar con su proceso. Podemos ayudarle. Nosotros estamos 24/7 para todos y para todas, David. Desde luego, Oscar, los procesos de resolución de conflictos infieren un desgaste emocional, un desgaste económico, pero un desgaste también de tiempo. La mediación nos puede ayudar a que eso se disminuya. Así es uno de los tantos objetivos que tienen los mecanismos alternativos para la solución de controversias, precisamente es ese, ¿no? Evitar un desgaste económico que genera un juicio, evitar tiempo, que para estos días actuales o en esta actualidad, pues es muy importante el tiempo para todas las personas, porque la verdad nos la pasamos trabajando y muchas veces no tenemos tiempo para acudir a audiencias, etcétera. Sin embargo, pues a través de la mediación podemos obviar esos tiempos y lo más importante para todos nosotros o para nosotros como mediadores es evitarle a nuestros clientes, a nuestros usuarios, evitarles ese desgaste físico y emocional en la medida de lo posible, ¿no? Como tú bien lo dices, probablemente un juicio vaya a generar ese desgaste físico y emocional y aquí en mediación es precisamente un punto importante que nosotros tomamos en cuenta, evitar que nuestros clientes tengan el menor desgaste físico y emocional. Adrián, en el proceso natural, por ejemplo, en el caso de un divorcio, lo normal antes de la mediación, antes de utilizar estos recursos que son distintos a lo que normalmente hacía, ¿cómo era? Es decir, una pareja decide divorciarse y qué tendría que vivir o atravesar en el modo tradicional y también en el contraste con el modo a través de la mediación. Pues es completamente diferente, es radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si hay conflicto entre ambos, seguramente se van a pelear. Uno de ellos es el que va a demandar, uno de ellos es el que va a resistir, y en esa lucha de poder, en esa lucha destructiva, por así decirlo, desde el punto de vista jurídico, en el cual también los abogados intervenimos mucho y muchas de ellas,
pues bueno, finalmente se tienen que pelear en un juzgado. Y la decisión, aquí es lo importante, es el juez es el que va a decidir. Si usted no se pone de acuerdo en que finalmente cuál va a ser el monto de la pensión, el juez lo va a decidir por usted. Sí. Si usted no está de acuerdo en con quién va a convivir o con quién se van a quedar los hijos, el juez es el que lo va a decidir. Entonces, en esa situación, en un juicio va a haber una pelea, va a haber una confrontación. Y anteriormente, David, estimado auditorio, no había la posibilidad que antes de la demanda pudieran conciliar, pudieran mediar. Y obviamente para evitar el juicio, digamos, contencioso, la gran virtud de la mediación, de la conciliación privada es que estamos para ustedes, estamos para resolverlo, no estamos en tiempos de los juzgados, lo podemos hacer 24/7 cuando usted quiera y la gran oportunidad es resolver de fondo, resolver lo más importante que a usted le interesa y que además que nadie decida por usted, usted lo decide. Entonces, eso es muy importante, muy relevante, David, y anteriormente no había la posibilidad de acudir a la mediación privada. Eso es bien importante, sobre todo porque es ponerse de acuerdo, pero no hay temor, Óscar, Adrián, de que una vez ya instaurada la mediación y que haya un acuerdo entre las dos partes, alguno de los dos se eche para atrás. Digo, porque de repente pudiera suceder, ¿no? En este caso tenemos una efectividad pues arriba del 90% en los convenios que llegamos a celebrar. ¿Derivado a qué? A que en este caso, hablando específicamente de la mediación, es un procedimiento en donde las partes son las que participan de manera activa. ¿Qué significa eso? Que ellos son los que van a construir, van a buscar y construir la solución a su conflicto. Entonces, cuando las mismas partes son las que resuelven su conflicto en base a sus necesidades, intereses, emociones, sentimientos, es en donde se da la efectividad, a diferencia de un juicio. El juez resuelve, Así independientemente si están de acuerdo o no están de acuerdo las partes, él resuelve. En cambio, por eso se genera esta efectividad en mediación. ¿Por qué? Porque las partes son las que resuelven, es decir, de ellos nace la solución de ese conflicto y entonces ahí es donde se da la efectividad. Entonces nosotros estamos manejando arriba del 90% del cumplimiento de los convenios. Excelente. Platicábamos la semana pasada de la oportunidad de recibir mensajes en sus redes sociales, de comentar algunos, lo que la gente pregunta, las dudas que tienen, pero también los comentarios que pudieran hacer en torno a la resolución de estos conflictos. Claro que sí, David. Una pregunta muy constante y en redes estuvimos hablando mucho del tema del concubinato, cuándo surge, si lo puedo lograr en mediación. Y una pregunta muy común es si el proceso de mediación me permite o le permite al concubino o concubina lograr el reconocimiento de ese concubinato. Y sí, la respuesta es clarísima, claro. El convenio de mediación privada les da plena certeza legal del reconocimiento sin necesidad de un juicio que le implicará mucho tiempo, un desgaste económico, un desgaste emocional que ya comentamos, pero sobre todo todos los temas inherentes a ello. Si hay una pensión alimenticia, si hay un tema particular de alguna repartición de los bienes, cuando ellos intervinieron o aportaron para esa situación. Entonces, ¿por qué no resolverlo en mediación? ¿Por qué no lograrlo de una forma pacífica? Claro. ¿Por qué no hacerlo de forma armónica? Entonces, esa es una gran herramienta, David. ¿Dónde pueden consultarlos? ¿Dónde pueden acudir? Ya estuvimos transmitiendo los números también, la dirección de su centro de mediación. ¿Dónde más les pueden encontrar? Claro que sí, estamos ubicados, por supuesto, en el centro del corazón de Cuernavaca, en la calle Fray Bartolomé de las Casas número 24, esquina con la calle de Francisco Leiva. Estamos en la colonia Centro en Cuernavaca, Morelos. Estamos con ustedes y para ustedes, 777-107-4073, 777-2314-719. Y no se les olvide, estamos a un clic de ustedes, busquen en nuestras redes sociales, juntos construyamos acuerdos Cuernavaca, etcétera. Entonces, estamos para ustedes. Adrián Román, Óscar Torres, muchas gracias, como todos los martes, y por supuesto la mediación, y a través del diálogo y estas nuevas herramientas de mediación podemos solucionar los conflictos. Muchas gracias. Así es, David, muy buen día. Gracias.